Hola, soy Georgina Barquín, muchísimo gusto en estar con vosotros y aprovecho un minutito para dos cosas. La primera, para daros las gracias por toda la información que habéis estado enviando a través del chat, cuando lo enviáis William y Francisco, o cuando habéis abierto y otras personas han colaborado, porque la verdad me habéis generado un food for thought increíble. Y luego la segunda cosa, yo llegué tarde hoy, así que no pude escuchar a Felipe González, pero vi su vídeo del otro día y me encantó. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por esas dos cosas. A mí hoy me gustaría hablar de navegar en la incertidumbre, desde la perspectiva de qué países son más aversas a la incertidumbre y qué impacto va a tener eso a la hora de salir del COVID. Entonces, voy a ver si puedo compartir pantalla. Espérame un segundito. ¿Me he salido? Ah, vale. Ok, compartir pantalla. Veramos esta misma. Perfecto. Ok, entonces, navegando en la incertidumbre. ¿Sí? Está bien, vale, perfecto. Ya, póngala por favor en presente. Sí. Ok. Ok, entonces vamos a definir la aversión a la incertidumbre. Esta definición viene a partir de los estudios de perfiles culturales, ¿no? Cómo se comportan diferentes culturas, basadas en Hofstede. Y entonces la aversión a la incertidumbre es el grado de ansiedad que siente una persona cuando no controla el futuro. Claro, el tema del COVID, si tú tienes una alta aversión a la incertidumbre, pues ha generado unas emociones que pueden haber sido muy fuertes. Si tú tienes baja aversión a la incertidumbre, quizás las emociones que te han generado sean distintas. ¿Qué impacto tiene la aversión a la incertidumbre a nivel de sociedad? Bueno, pues la alta aversión a la incertidumbre lo que va a hacer es buscar rutinas y zonas de confort. A nivel de empresa va a haber bajo emprendimiento y baja movilidad geográfica. Una mentalidad de procesos en lugar de una mentalidad estratégica y una necesidad de tenerlo todo pautado. Eso sería en una rutina del día a día dentro de la alta aversión a la incertidumbre. ¿Ejemplos que puedo dar a nivel de diario? Pues el que es averso a la incertidumbre va a buscar un trabajo fijo, va a querer tener una hipoteca con el pensamiento de que sea para toda la vida, va a querer irse de vacaciones siempre al mismo sitio. Es decir, el generarse unas rutinas le va a hacer que se sienta cómodo y de alguna manera le va a engañar en el sentido de que no hay cambios o no hay cambios perceptibles. El que tiene baja aversión a la incertidumbre busca mejoras continuas, aunque no sean necesarias. Hay un más alto nivel de emprendimiento y la movilidad geográfica es mayor. La mentalidad en este caso es de estrategia. Entonces, esa persona baja aversión a la incertidumbre lo que va a hacer es ponerse en el peor de los casos y luego hacer una estrategia para cuando ocurra eso terrible que tiene que ocurrir. El de alta aversión lo que hará cuando ocurra algo sustancialmente impactante es que va a querer poner procesos a esa situación. Tú, Francisco, estabas hablando de los nomads. Culturalmente, los nomads de forma natural se van a dar más en la baja aversión a la incertidumbre, ¿no? Con esta descripción, pues podemos empezar a adivinar qué tipos de países caerán dentro de la alta aversión o de la baja aversión. Por daros ejemplos de países, los que están a la izquierda son países de alta aversión a la incertidumbre. Por ejemplo, Grecia sería el país con mayor aversión a la incertidumbre de todo el mundo. Y España está en 86 puntos. Estos rankings van sobre 120 puntos. Luego podemos decir, yo como estoy en España, pues observo España bien de cerca, ¿no?
Y entonces podemos ver que España tiene un alto nivel de aversión a la incertidumbre, que vemos que es un país, por ejemplo, que tiene un mayor número de funcionarios que otros países en Europa, porque en España, si eres funcionario, no te pueden despedir, igual te pueden cambiar de puesto, pero despedirte va a ser muy difícil. Con lo cual, si yo opto a ser funcionario, ya me voy garantizando cierta estabilidad de por vida. Vemos en España también el tema del trabajo fijo, el que desde el gobierno se da paro a las personas que pierden el trabajo y se da una indemnización de parte de las empresas. Y es súper interesante porque, por ejemplo, España teniendo indemnizaciones y teniendo paro, si tú le preguntas a la gente más o menos, oye, si te despidieran a día de hoy y con el paro y tu PAC, ¿cuánto tiempo lograrías supervivir sin trabajar? Más o menos la gente te dice que durante 1 año y medio. Claro, depende de los años que lleven en la empresa y todo eso, ¿no? Y aún así, el plantearse la posibilidad de que se les pueda despedir les genera un altísimo nivel de incertidumbre, ¿vale? Y eso que están protegidos. Por el otro lado, vemos otra serie de países, empezando por Estados Unidos, que tiene baja aversión a la incertidumbre, mucho más baja que los de la izquierda, y donde se ve el emprendedurismo, la movilidad geográfica. Y los países de la derecha, siendo Singapur y Dinamarca, por ejemplo, y Suecia, los que quizás son menos aversos a la incertidumbre. Bueno, yo quería poner esto en contexto porque si luego comparamos cómo las empresas toman decisiones en un momento de crisis, como por ejemplo el COVID, vamos a notar una diferencia muy, muy grande en cómo procesan las decisiones los de alta aversión a la incertidumbre y los de baja aversión a la incertidumbre. Hey, perdonad. Os voy a poner un ejemplo, no voy a ir paso a paso por todos, pero esto es una comparativa que realicé de varias empresas dentro de la misma industria. Los de la izquierda son de alta aversión a la incertidumbre y los de la derecha con baja. Y esta comparativa es durante el proceso de transición desde el lockdown hasta que las empresas empezaron a teletrabajar. Bueno, pues en España el teletrabajo no es o no era muy común, es un país de alta aversión a la incertidumbre. Dentro de España tendremos empresas que son culturalmente con mayor aversión o con menor aversión. Esta comparativa es de empresas en España, pero con culturas distintas de trabajo. Los de alta aversión a la incertidumbre, muchos de ellos 10 días antes de que se supiera que estábamos o que el gobierno anunciara que estábamos en un estado de crisis, las personas de las empresas con alta aversión a la incertidumbre sentían grandes niveles de ansiedad, no sabiendo qué iban a hacer o cómo iban a hacer. Los comités de dirección estaban hablando de qué hacer, pero no estaban tomando decisiones. No fue hasta que el gobierno anunció públicamente va a haber un cierre a partir del 11 de marzo, que entonces los comités de dirección empezaron a hacer una estrategia de cómo iban a pautar esa transición. Esas empresas en general empezaron a generar bicefalias o tricefalias y se empezaba a diluir la responsabilidad. Había confusión en las responsabilidades. Normalmente los países que tienen alta aversión a la incertidumbre suelen ser países bastante jerarquizados. Entonces, si mi jefe no me ha dicho qué es lo que tengo que hacer y yo estoy acostumbrado a estar en una zona de confort y de repente hay una crisis muy grande, lo que voy a hacer es lanzar la responsabilidad hacia arriba y me voy a quedar casi paralizado esperando a que me digan qué procesos debo de seguir. Y esto ocurrió en varias empresas en España. Pasó
al menos una semana hasta que el comité de dirección comunicó un plan medianamente claro de transición. Ya mucha gente ya estaba trabajando en casa. El mensaje era, no pasa nada, porque una de las cosas que ocurre en la alta versión es que se penaliza el error. Es decir, si tú emprendes y fracasas, te marcan con la X de fracasado. Luego, si me van a penalizar el error, es mejor que yo no pruebe hacer cosas nuevas y mejor me limito a hacer las cosas como sé que van a funcionar, desde una perspectiva procedimental. Había un miedo generalizado a tomar decisiones impopulares, de ahí que hubiera bicefalias y tricefalias. Y luego, lo más interesante que me pareció a mí fueron los estilos de emails que ibas recibiendo. Por ejemplo, había, y esto es textual, aún en el siglo XXI, emails donde te decían, yo no tomo decisiones, solo acato órdenes. Y luego en esos emails se leía entre líneas cierta incertidumbre y decían mensajes al estilo de, a pesar de lo imprevisto de la situación, hemos reaccionado bien, con un tono un poquito de queja entre líneas. Bueno, ese sería un lado. Evidentemente estoy polarizando, ¿no? Porque no todas las empresas son así, no todas tienen el mismo grado, pero comparten ciertos rasgos. En la baja versión, 10 días antes del anuncio del COVID, estas empresas ya estaban generando una estrategia un poco a ciegas de qué ocurriría si había un encierro, pues ya habíamos visto que países como Italia estaban en el encierro. En ese momento los comités empezaron a tomar decisiones estratégicas de cómo iba a ser la transición partiendo de el peor de los casos. Es decir, si todo va fatal, ¿qué vamos a hacer? Generaron un comité reducido de que toma el mando y asume la responsabilidad. En algunos casos era el propio comité de dirección y en otros casos un comité de crisis. Y el mensaje que le proporcionan a las personas que trabajan ahí es, la cuestión es que todo salga bien. Luego, si no hay directrices, sal por donde puedas y luego nos lo informas para corregir trayectorias si es necesario. En cuanto el gobierno comunica el estado de crisis, estas empresas ya tienen un email preescrito que le envían a todos los stakeholders, diciendo, señores, así es como vamos a funcionar, esto es lo que vamos a ir haciendo. Y empiezan a enviar emails semanales repasando todo lo que ha ocurrido en la semana y hablando de los errores que han cometido y que quieren ir subsanando. Refuerzan la comunicación, porque una de las cosas que ocurre en el teletrabajo es que cuando hay silencios te incomodas más. Mientras que si vas recibiendo mensajes, aunque estos mensajes sean de no sabemos hacia dónde vamos, por lo menos sabes que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, esta fue una pequeña comparativa que realicé y entonces empecé a pensar, bueno, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué opciones hay ante la salida? Si seguimos en la aversión a la incertidumbre, las empresas que estén en alta aversión a la incertidumbre seguramente tomarán decisiones una vez que el gobierno decida cómo van a ser las fases. Hablando con varias empresas por mi trabajo, varios de los discursos que escucho es, estamos a la espera de volver al pasado, con ajustes, pero al pasado. Es decir, sigue habiendo cierta resistencia a cambios que nos puedan venir. Tienen un enfoque de la vuelta al trabajo, pero no una mentalidad estratégica de aquí a 2 años. Es decir, se están preocupando por el día a día de hoy sin quizás levantar la mirada para ver qué puede ocurrir de aquí a 2 años y cómo vamos a bandearlo.
Por ejemplo, estaba hablando con una empresa de alimentación y esta empresa de alimentación, parte de su negocio son supermercados y parte de su negocio son hostelería. Y me decían, Georgina, es que el negocio en la hostelería se ha caído al 30%. Y dice, claro, estamos muy preocupados con eso, aunque el resto del negocio va bien. Y una de las cosas que le planteé a la persona con la que yo estaba hablando, le dije, ¿y si te pones en el peor de los escenarios y piensas que en los próximos 2 años la tarta de la hostelería va a estar en ese 30%, ¿qué estrategia montarías entonces? Se quedó bastante sorprendido, me dijo, efectivamente, si en el peor de los casos la tarta se convierte en un 30% y se queda así en los próximos 2 años, voy a tener que tener una estrategia totalmente distinta. Las empresas están con la perspectiva en la alta versión de medir las bajas y las altas. ¿Cómo ha bajado el mercado? ¿Cómo ha subido? ¿Cuántos empleados pierden? ¿Cuántos clientes pierden? O sea, están en el aquí y en el ahora. Que eso está muy bien, pero es que resulta que estamos donde estamos, ¿no? Tienen una información detallada local. Una de las cosas que he observado es que, por lo menos en el entorno donde yo me muevo, raras veces se están informando de lo que se está haciendo en otros países. Por ejemplo, y pongo el ejemplo otra vez de esta empresa de alimentaria, ¿no? Me decía, Georgina, pero es que nosotros vivimos del turismo. Y le digo, sí, y Londres también vive del turismo, aparte de otras cosas, y Florida vive del turismo. ¿Qué pasa si de repente empiezas a informarte de qué está pasando ahí que te pueda inspirar para ideas nuevas, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hay empresas que están en la alta versión que no son conscientes de que están en esa alta versión y que va a ser más difícil que puedan gestionar todos los cambios que van a venir, ¿no? En la baja versión, lo que yo observo es que se ponen en el peor de los casos y montan una estrategia. Y luego, si no llegan al peor de los casos, todos son alegrías. Tienen una visión hacia 2 años vista, es decir, no son estas 4 fases en las que vamos a salir, sino si todo va fatal, de aquí a 2 años, ¿qué queremos hacer? Y van haciendo pequeños reajustes según el gobierno va diciendo lo que hay que hacer o según van cambiando las cosas, ¿no? Generan think tanks, como por ejemplo este mismo donde estamos aquí hoy. Personas pensando y hablando de estrategias y de pensamientos que pueden ayudar y que pueden fertilizar las ideas. Piensan que el pasado ya no volverá. No se sabe cómo es el futuro, pero el pasado tal cual era no volverá. Y luego quieren una información a nivel global para escoger información de ahí. Entonces, desde estas 2 perspectivas, el impacto en las negociaciones o en los negocios que puede tener la aversión a la incertidumbre es que, a ver, ¿cómo explicar esto? Parece que es que una cosa o un lado es mejor que otro. No es que sea mejor, es que unos funcionan desde ese lado izquierdo y otros funcionan desde ese lado derecho. Y como estamos en la globalización, los de alta versión van a negociar con los de baja versión y los de baja versión van a negociar con los de alta aversión. Y si no entendemos esas diferencias, las negociaciones van a ser mucho más difíciles. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta? El que está en alta aversión, si cuando yo esté negociando con él, me va a pedir información detallada, de todo. Va a querer saber el proceso de pe a pa, cómo va. Va a querer probar antes de decidir hacer una gran compra. Es decir, tú le vendes un pastel y él va a querer probar 4 migas. Te va a ir probando poco a poco hasta que le generes confianza y termines con todo el pastel, pero los tiempos son distintos. Y va a ser más conservador
en los cambios. En la no aversión, lo que va a querer es cambiar la forma de trabajar radicalmente. En lugar de pedirte información detallada, va a querer saber cuál es el retorno de la inversión y tomar una decisión sobre eso. Ajá. Y va a invertir en mejoras. Para mí este tema es súper interesante porque da igual en qué lado estemos, vamos a estar en contacto con otras personas que van a ver el mundo distinto a como lo vemos nosotros. Maritza, tú antes decías que tú ibas a compartir información, que desde luego todos tenemos un sesgo y todos vemos el mundo desde donde estamos. Y efectivamente eso es lo que pasa con la alta aversión y la baja aversión. Simplemente compartir estas reflexiones que he estado llevando a cabo pues en este último mes. Y nada más. Bueno. A la doctora Georgina pues le preguntaba que cómo manejarnos, ya que Venezuela no sale en ninguno de los dos cuadros, obvio, pero cómo manejar Venezuela el tema de la aversión, que me ha parecido extraordinario, todo el tema de la incertidumbre de la aversión. ¿Cómo ve ella un país como el nuestro, con una situación política, cómo harían las empresas para enfrentar ese manejo de las dos posiciones en el tema de la incertidumbre? Muchísimas gracias, William, y por favor avísame siempre, no me dejes por fuera, estoy totalmente a tus órdenes, pasaré mis direcciones para que las tengan todos también y toda la orden para todos. Puede estar conectada. Entonces, ella como político está viviendo realmente, el político de la oposición venezolana está viviendo situaciones bien extremas y realmente hay que valorar mucho que tiene la oportunidad de estar con nosotros compartiendo estos momentos. Georgina, no sé si podemos responderle a ella, sobre todo en el particular de Venezuela, ¿no? No sé si has tenido oportunidad de ver este caso. Georgina. Vale, perdona. Ok, yo decía que España tiene un 86 en aversión a la incertidumbre sobre 120. Venezuela tiene un 76, que es bastante alto. Lo que pasa es que la aversión a la incertidumbre se agudiza cuando hay jerarquización. O distancia al poder. Y en Venezuela hay una altísima distancia de poder. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el que está abajo no se atreve a comunicar hacia arriba. Esto tiene que ver con cultura, por ejemplo, en las familias donde el padre de cabeza decía dichos como cuando seas padre comerás huevos, o en empresas donde haz lo que te digo porque aquí mando yo, ¿no? Esas dos dimensiones van muy vinculadas la una con la otra. Entonces, siempre y cuando yo tenga una distancia de poder muy marcada, me va a ser muy difícil reducir la aversión a la incertidumbre. Cosas a nivel de empresa que puedo hacer para reducir la distancia de poder. Pues, por ejemplo, cambiar el tipo de despachos que hay, no hacer tanta diferenciación entre jefe y no jefe. Si yo soy jefe, puedo empezar a acercarme a mi gente, por ejemplo, haciendo contacto visual suave o haciendo preguntas abiertas, comentando sobre errores míos para acercarme a la gente, ¿no? Cuando ellos ya se sienten más cómodos conmigo, recordemos que la aversión a la incertidumbre penaliza el error. Y el empleado no va a querer errar si encima hay un mando muy rígido, ¿no? Las dimensiones culturales van vinculadas unas con otras, pero sí hay pequeños pasos que se pueden ir tomando y que pueden ayudar para reducir tanto la distancia de poder como la aversión a la incertidumbre. Y luego hay estudios interesantes que hablan de que las empresas sostenibles, económicamente estables y donde la gente es más feliz,
tienen una mezcla de dimensiones que está muy pautada. En el caso de distancia de poder, tendría que ser menor, puesto que eso ayuda a que la gente tenga más iniciativa y quiera compartir. Y en la aversión a la incertidumbre sería también hacerla menor para que se aprenda del error. Y estas dos cosas te van a ayudar también a generar una cultura más de nomad. Porque a ver quién quiere tener la iniciativa y el esfuerzo constante de estar aprendiendo, si se me va a castigar el error y además voy a tener a un jefe que no me deje expresarme, ¿no? Pero eso es muy brevemente. Luego, si acaso, puedo enviarte literatura o páginas web para que puedas mirar. Sí, por favor, muchísimas gracias, Georgina. A través de Willa te hago llegar mi correo y así también pues tú puedes mirarme un poquito y verme el perfil de las cosas que he estado metida. Interesantísimo, qué bien.